Las Santas Escrituras. El Evangelio según San Lucas, en su capítulo 9, vamos a leer su versículo 44. Lucas 9:44 dice así, de este tipo: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Versículo 45 dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaba velada para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Respetables personas oyentes del Evangelio, esta tarde nosotros, el pueblo de Dios, le damos gracias al Dios Altísimo, al Creador del universo, el que hizo los cielos, la tierra y los mares, a que nosotros le honramos. Veníamos nosotros oyendo el segundo mensaje, y a que usted esta tarde ha venido a honrar con su presencia, a ocupar un lugar y poder darle la honra a Dios. Quisiéramos con todo el corazón suplicarle su atención a la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Yo pienso que por este lado hay muchos hombres que han venido, han sido invitados de parte de Dios primeramente y de la familia González. Pienso que por el lado de las hermanas han venido también familiares de nuestros hermanos, quizás hijas de nuestras hermanas que han venido, pero han venido vacíos de Cristo. Cuando se dice, cuando se explica vacíos de Cristo, se está diciendo que viven sin esperanza, sin Dios, sin fe en sus corazones, que van caminando rumbo a caer al gran suplicio infernal. Quisiéramos con todo el corazón a que usted pueda atender este mensaje del Evangelio. Aquella vez el Hijo de Dios, cuando se hallaba en el mundo, siempre Él dijo: hacer que os penetren bien. ¿Cuál es el motivo, oiga amigo? Oiga joven, esta tarde, señora, señoritas, ¿cuál es la razón que Él insistía a que la gente hacía que penetrara en sus oídos las palabras? ¿Cuál es el motivo? Es que hay un enemigo acérrimo del ser humano que se encarga de estorbar, que se encarga de quitar. Dice en Juan, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, y su versículo también 10, el ladrón no ha venido sino a hurtar, dijo él, a matar y destruir. Cristo se presenta y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quisiéramos personas en esta tarde a que Dios les ha concedido esta gran bendición de poder llegar a este salón comunal para oír el Evangelio. Quizás ustedes han entrado en este salón, pero han pagado cierta cantidad. Esta tarde, gracias a Dios, que ha sido completamente gratis la entrada, y usted, si en esta tarde va a atender con mucha solicitud, con mucho interés, va a salir de este lugar bendecido por la bendición del Evangelio. Eso sí, que usted se pueda interesar. Si usted no se interesa, usted va a regresar lo mismo. Oiga, señora y señorita, si
Si usted no se va a interesar por su propia vida, por su propia alma, va a salir, va a regresar y se va a ir a su distancia, a su casa, de donde ha venido, y va a regresar con esa carga opresora del pecado. Por eso el Señor dijo: haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras, porque acontecerá, dijo Él, va a acontecer, va a llegar el momento en que el Hijo del Hombre, así se presentó Jesús a los hijos de Israel. El Hijo del Hombre quiere decir el Hijo de Dios. Porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres pecadores. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio Santo según Juan. Leamos en el capítulo 18 y su versículo 4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os digo, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Oigan, señores, el Hijo de Dios sabía lo que le había de sobrevenir, y por eso muchas veces anunciaba su muerte a sus discípulos. En cierta oportunidad, uno de ellos empezó a reconvenirle y a decirle: nunca, Maestro, Señor Jesús, nunca te acontezca eso. Pero le dice Jesús: quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Oigan, señores, es que Él había venido al mundo para hacer la voluntad del Padre, para hacer una obra de salvación, y llegó el momento, señores, en que fue entregado el Hijo de Dios en las manos de los hombres pecadores. Llegó ese momento, señores, en que los hombres pecadores le prendieron, dice la Biblia. Dice que le ataron, le vendaron sus ojos santos, benditos, y le empezaron a darle de bofetadas, le empezaron a golpearle, le dieron de puñetazos en su rostro, lo llevaron delante de los gobernantes de Israel para juzgarlo, para ver de qué manera tenía que ser sentenciado a la muerte. Pero lo vemos, señores, que el gobernador Poncio Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Él trata de interrogar a Jesús, pero oigan, señores, Pilato, el gobernador allá en Israel, oigan, señores, cuando ya lo juzgaron, dice que él no halló ningún delito que era digno de muerte, aunque los hombres presentaban acusaciones falsas que no concordaban. Pero oigan, señores, viendo Pilato que nada adelantaba, dice la Biblia, ¿sabe qué hace? Se lavó las manos, oigan, señores, y lo entrega a aquellos hombres y les dice: llevadme vosotros y crucificadlo. Oigan, señores, el Hijo de Dios, Él sabía todo, y por esa razón Él anunciaba su muerte antes que iba a acontecer aquel acto horrendo, señores. Y lo vemos en esta escritura, que dice que Él sabía lo que le había de sobrevenir cuando aquella gente, ahí llega aquella cuadrilla de soldados armados, y llevaban espadas y llevaban antorchas. Oigan, señores, cuando Jesús sale al frente, porque Él sabía que esa era la hora en que iba a ser entregado. Oigan, señores, Él dice: ¿a quién buscáis? Los hombres dijeron: a Jesús Nazareno. Cuando Jesús les dice: yo soy, ¿saben qué pasó en ese instante? Aquella gente, aquellos soldados retrocedieron, cayeron a tierra
Jesús le vuelve a preguntar: ¿a quién buscáis? Y los hombres volvieron a decirle: a Jesús Nazareno. Jesús les vuelve a decir: y os he dicho que yo soy. Si a mí me buscáis, dejad ir a estos, porque se tenían que cumplir la profecía que estaba escrito: irán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Oigan, señores, esta vez lo vemos, y ahora los hombres lo prendieron, lo empezaron a golpear, lo empezaron a darle de bofetadas. Oigan, señores, llevaron a Jesús para ser juzgado, pero no hallaron delito alguno que era digno de muerte al Hijo de Dios. Pilato lo haya inocente, lo haya sin culpa. Oigan, señores, vamos a leer en el capítulo 19 y vamos a leer su versículo 16 en adelante. Así entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar y llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y cogieron a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Oigan, señores, el Hijo de Dios, lo vemos ahora. Pilato lo entrega al pueblo, el pueblo tomó a Jesús. Oigan, señores, lo llevaron a Jesús, pero no lo llevaron en una carroza blindada. No, señores, no, lo llevaron a Jesús colocándole un madero de la cruz en sus santos hombros. Señores, iba Jesús caminando por las calles de Jerusalén e encaminándose al lugar del Gólgota con su rostro inflamado o hinchado, como lo entiende usted, amigo. Iba Jesús con su cuerpo herido porque le habían azotado su santo y bendito cuerpo. Iba Jesús caminando, señores, con su cuerpo herido en sus espaldas. Se miraban, se lograban ver las heridas y aquellos azotes que le habían dado a Jesús. En la profecía del Salmo 129:3 dice: sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos de arado. Oigan, señores, iba Jesús cargando aquel madero de la cruz, y cuando llegan a ese lugar del Gólgota, oigan, señores, no le obligaron, no, señores, no, voluntariamente se acostó sobre ese madero. En el Salmo 4:8 él dice en esa profecía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oigan, señores, él extendió sus manos y en ese madero de la cruz los hombres empezaron a introducir los clavos en sus manos benditas, manos tiernas, manos amorosas, que no los había usado para golpear a alguien en el mundo. No, ¿sabe para qué había servido aquellas manos tiernas? Para tomar a los niños y bendecir. Oigan, señores, aquellas manos habían hecho lodo, habían montado los ojos de aquel ciego. Aquellas manos preciosas, engastadas de Jacinto. Oigan, señores, esas manos los había colocado sobre los enfermos. Los enfermos eran sanados. Sin embargo, oigan, señores, con sus manos extendidos en aquel madero de la cruz, clavado, sus pies también benditos, pies hermosos, fueron clavados. Oigan, señores, lo vemos que fue levantado en vergüenza en medio de dos malhechores. Oigan, señores, para que se cumpliera la profecía que estaba escrito y fue contado entre los inicuos, entre los pecadores. Los hombres podían divisar, podían mirar que habían tres que se hallaban en aquel lugar del Gólgota donde fue contado. Los hombres dijeron: son tres malhechores. No, señores, no eran tres malhechores. Los malhechores eran solamente dos. El que estaba en medio era Jesús.
de Nazaret, el Rey de Gloria que había venido al mundo, señores. Él había dicho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y su versículo 32, él dijo: y si yo te he levantado, a todos atraeré a mí mismo, a todos les voy a dar salvación, a todos les voy a dar el perdón. ¿Saben cómo dijo él? En Juan 17, 24, cuando a él elevó su oración al Padre, y él dice: Padre, aquellos que me has dado, Padre, aquellos que han creído en mi Padre, aquellos que se han convertido en mí. Oiga, amigo, él expresa su deseo ante el Padre, y él dice: Padre, aquellos que me has dado, y yo quiero, Padre, que donde yo esté, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oigan, señores, el amor de Jesucristo, así escribe un hermano, el amor de Jesucristo es un amor sin igual, que por su misericordia dio vida eterna. Oigan, señores, para darnos vida eterna tuvo que dar su vida en aquella cruz. El evangelista Marcos escribe en el capítulo 15 y versículo 25, era la hora tercera cuando fue levantado a las 9 de la mañana. Las horas empezaron a transcurrir, señores, pero a las 12 del día, oigan, señores, a las 12 del día se hicieron tinieblas sobre toda la tierra. Oigan, señores, en aquellas tinieblas se oye la voz de un penitente que clama y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, porque me has desamparado. El Padre no le da respuesta, porque el Padre no coincide con el pecado. El Padre no consiente con el pecado. Oigan, señores, el Padre no le da respuesta a su Hijo. Y yo me pongo a pensar, oigan, señores, si el Padre le hubiera respondido a su Hijo y le hubiera dicho: Hijo, yo te he desamparado y yo te he dejado solo, porque vas a dar salvación a los habitantes del mundo, vas a dar salvación a los habitantes de Guatemala, vas a dar salvación a los habitantes de San Antonio, Sica. Señores, el Padre no le da respuesta. El Padre abandonó a su Hijo, el Padre desamparó a su Hijo en el patíbulo cruel. Aquellas 6 horas, señores, amigo mío, señora, señorita, ¿por qué lo desamparó el Padre a su Hijo? Para amparar a usted, señora, a usted, señorita, para ampararle a usted, mi amigo, a usted, joven, a usted, Señor, que vive en el mundo, en el pecado, sin esperanza, sin fe y sin Cristo. Hoy esta tarde, mira a ver a Jesús en una cruz, allá en el Gólgota, donde dio su vida hasta la muerte. Oigan, señores, cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, oigan, señores, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, él dijo, para que la escritura se cumpliera. ¿Sabe qué dijo él? Tengo sed. Pero oigan, señores, en su sed no le dieron a beber una gaseosa, agua pura. No, señores, no. En su sed le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Oigan, señores, empaparon una esponja en vinagre y nos dedicaron a la boca de mi Señor. Oigan, señores, después que él hubo probado el vinagre, él dijo: consumado es. Entregó el Espíritu, murió el autor de la vida en aquella cruz vergonzosa. Amigo mío, murió Cristo clavado en aquella cruz. ¿Para qué? Para llevar muchos hijos a la gloria, para salvarnos de la condenación del infierno, para llevarnos a la mansión gloriosa. ¡Qué bendición! Esta tarde, amigo, ¿qué le parece? Murió el Rey de Gloria, murió el que no hizo pecado. El pecado era su
así como hombre a la verdad merecíamos ser castigados. Jesús, el Hijo de Dios, no había hecho pecado, pero oiga amigo, cuando Él murió, la tierra empezó a temblar, hubo un gran terremoto. Oigan, señores, la gente que miraba aquel gran espectáculo, aquel gran acontecimiento, ellos dicen verdaderamente este hombre era justo. Oigan, señores, había muerto el autor de la vida. Dice que cuando murió, las piedras se partieron y el velo del templo allá en Jerusalén dice que se rompió, se rasgó de alto abajo, donde quedó abierto el camino para nosotros ahora, los que hemos creído en Cristo Jesús, y que una noche emprendimos en la caminata. Y yo la emprendí, amigo mío, en un día martes a las 8 en punto de la noche, y yo emprendí esa caminata, y por ese camino vivo, por ese camino consagrado que el Señor nos consagró, por ese camino santo, hoy caminamos al cielo. Amigo mío, ¿para dónde camina usted esta tarde? ¿Para dónde camina, señorita, esta tarde? Y ya camina al cielo, porque ese camino es Cristo Jesús, es el mismo camino, porque Él dijo: y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Oigan, señores, por ese camino esta tarde, amigo mío, puede emprender usted esa caminata. Hubo quien, amigo, hubo quien por mis culpas, dijo el hermano, hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, también digno y vil como soy. Hubo quien por sus culpas, jovencito, hubo quien por sus culpas, por su pecado, muriera en la cruz. Amigo mío, esta tarde no se vaya a quedar en el pecado. Señora, señorita, por este lado, no se vaya a quedar en el pecado. Usted es culpable de la muerte de Cristo, usted es culpable de la sangre de Cristo, porque cuando había muerto, uno de los soldados le había costado con una lanza, al instante salió sangre y agua, preciosa sangre, poderosa sangre, que me ha limpiado del pecado, ha limpiado a millones de almas. Hoy esta tarde, esa suficiencia del poder de la sangre de Jesús tiene el poder, y sigue con el poder a limpiarle su alma, amigo, que está en el pecado. Usted es un hombre pecador, usted es culpable de la muerte de Cristo. En esta tarde, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reconocer en su vida, en su corazón, que usted es culpable. Esta tarde tiene que amarse de valor, tiene que caer de rodillas, tiene que pedirle el perdón a Dios, que a causa de su pecado Cristo murió en aquella cruz, no quedó en la cruz, fue sepultado al tercer día. Dios lo levantó, lo resucitó a los muertos, suelto a los dolores de la muerte, por cuanto la muerte y el sepulcro no pudieron retener en sus entrañas a Jesús el Salvador. Él vive, Él está a diestra del Padre. Gracias a Dios, porque de allá la iglesia le estamos esperando en su pronto regreso. No así los hombres que no han creído en Cristo Jesús, no así usted joven que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, no así usted amigo que no se ha lavado en la sangre de Jesús. Esta tarde, señora, señorita, Cristo viene, muy pronto viene a las nubes, sin tardanza aparecerá. Qué lástima, los hombres y las mujeres que no se han preparado todavía están en el pecado, en la maldad, destituidos de la gloria bendita de Dios. Pero esta tarde quiere tener parte y suerte entre los santificados en luz. Hoy esta tarde, vamos amigo, levántase. Esta tarde es la hora de bendición en que Dios le quiere perdonar sus muchos pecados, conocidos o ignorados. Hoy esta tarde habrá un hombre que en esta tarde quiere aceptar a Jesucristo, quiere prepararse para que cuando
cuando Cristo venga a las nubes a arrebatar a su amada iglesia, nos iremos con Él por la vasta eternidad, y ya no volveremos, y ya no volveremos a la tierra. La iglesia se va de esta tierra, porque en esta tierra no está nuestra mansión, sino buscamos el porvenir. Oigan, señores, esta tarde, si Cristo viniera, lástima cuántos hombres se quedarían sentados, cuántas mujeres se quedarían sentadas. Esta tarde habrá una jovencita, una señora, una niña que esta tarde se quiere preparar para que cuando Cristo venga esté preparada. Hay una persona invitándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que resucitó y que al tercer día lo vemos que resucitó y se manifestó a los suyos, diciéndoles: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta tarde, amigo, ¿qué es lo que usted prefiere? ¿Ser salvo o ser condenado? Esta tarde le invitamos, amigo, y ya vamos a terminar nuestra gran reunión de esta tarde hablando un hombre valiente, tal como dice la Biblia: los valientes arrebatan la salvación, pero no así en los cobardes, en los incrédulos. Esta tarde, amigo, ¿cuántas veces Dios ha tratado con su vida? ¿Cuántas veces Dios, señora, señorita, Dios le ha hablado a su corazón, ha llegado a tocar la puerta de su corazón? ¿Cuántas veces ha negado su vida, ha negado su corazón? Hoy esta tarde, amigo, y ya no lo niegue, ya no. Hoy esta tarde puede rendirse a los pies de Jesús y decirle: oye, reconozco que soy un hombre pecador, que por mis pecados moriste en la cruz. Hoy te acepto, hoy te recibo. Que dice amigo, que dice joven, en esta tarde lo va a creer, en esta tarde lo va a recibir en su corazón. ¿Quién sabe, amigo, si usted tendrá otra oportunidad? Quizás esta sea la última oportunidad en su vida. Amigo mío, levántase.